Bueno, primero agradecer que hayan venido, asistido, han sido cómplices en esta relación horizontal de pensar nuestro presente, nuestro futuro. Yo tengo la sensación de que el futuro está transitando tan rápido que ya es presente. Y por lo tanto, casi no hay una frontera entre futuro y presente. Tal vez podría ser ingenuo definir o dialogar desde acá y aparecer, yo diría, como una ingenuidad que nosotros pudiéramos decir cómo la política puede cambiar el futuro, qué podemos hacer nosotros para cambiar el futuro. Y yo pienso que el juez Baltasar Garzón, para mí, es prueba y ejemplo de ello. Una persona fue capaz de devolverle a Chile la dignidad. Una persona fue capaz de juzgar a un tirano que nosotros no pudimos juzgar. Y este ser humano le dio a Chile una gran alegría. Le quiero decir al juez Baltasar Garzón que gracias a usted, yo por poco tiempo me transformé en recolector de basura, porque el alcalde de la B no quería recogerle la basura a España y a Inglaterra, y nosotros con mi hermana Cristina, que era alcaldesa de Cerro Navia, le fuimos a sacar durante todos los días que duró este conflicto la basura a la embajada de España e Inglaterra. Así que fueron parte de esos pequeños gestos de... Pero yo creo en el efecto mariposa. Creo que se puede construir un mundo mejor. Creo que la pasión de las personas, de los seres humanos, pueden cambiar el mundo. Porque si no, no tendría sentido. Cuando se habla de cómo la política puede intervenir en el mundo que viene y en el mundo presente, yo creo que me gustaría hacer varias reflexiones, algunas tal vez un tanto provocadoras. Primero, yo planteaba en la inauguración que creo que hay un agotamiento del pensamiento del siglo XX. Para mí la principal reforma es cambiar la manera de pensar, lo planteó Humberto, lo han planteado muchos, que tiene que ver con que el pensamiento lineal, cartesiano, racionalista no sirve para interpretar los códigos del mundo que viene, del presente, no sirve para interpretar el cosmos, nuestro origen en el Big Bang, para tener un contexto más amplio que esta vida que a veces parece muy provinciana que tenemos los seres humanos, una vida de mucha supremacía que más bien se mira o nos miramos nosotros mismos como si fuéramos lo único que existe en nuestra retina y en nuestra escenografía. Yo pienso que ese pensamiento lineal no entiende la complejidad, no entiende los procesos maravillosos de los cuales somos parte y somos hijos, y creo que tenemos que construir pensamiento complejo, tenemos que construir pensamiento en red, tenemos que construir pensamiento desde las emociones. Bueno, y eso para mí es tal vez el elemento más central. Yo diría que lo segundo, además de la crisis del pensamiento, creo que hay una crisis de las instituciones que en el siglo XX han marcado una forma de entender el mundo también lineal. Estado centralista, partido centralista, parlamento centralista, universidades sectorialistas y centralistas, pensamiento jerarquizado no sirve. O sea, ¿cómo cambiamos eso? Es una autoterapia. Por eso que yo he definido este encuentro como una terapia, como un diálogo, pero que es una terapia de aprender, de crecimiento personal, no solamente de adquirir nuevas informaciones respecto a las cosas que están pasando. Y entonces, ¿cuál es la contradicción hoy día? Y que tiene que ver con la desigualdad, que tiene que ver con la inequidad que hay hoy día en el planeta. Porque los pobres, digámoslo, además, en el planeta entero, no solamente tienen problemas de pobreza, tienen más infarto, tienen más cáncer, tienen más contaminación ambiental, tienen más diabetes, tienen más problemas de salud mental. Y eso, para mí, no está desvinculado de un orden, del orden de una construcción de una sociedad que es vertical, de un orden que está puesto en un mundo y yo creo que esa es la nueva contradicción que hay, además de la contradicción de libertad e igualdad que sigue presente. Yo también lo señalaba el día jueves, que es la contradicción entre este mundo vertical, este mundo de visiones autoritarias, de visiones centralistas, versus a un mundo que emerge de visiones distribuidas, de visiones más horizontales y que son mucho más colaborativas. Aquí hay una tensión, y yo creo que la estamos viviendo, entre una sociedad que emerge, y tal vez parte de las intuiciones que tenemos, una sociedad que quiere romper esta visión del individualismo, de las fuerzas propias, las capacidades individuales, y que emerge intentando reponer valores de bien común,
de visiones de valores fundamentales, de solidaridad, de empatía, que trata de ponerse en el lugar del otro, y para mí lo que está emergiendo es una contra-civilización. ¿Por qué? Porque la civilización del siglo XX se terminó. Y qué bueno que se terminó. Y yo lo que creo es que nosotros tenemos que salir rápido de la segunda revolución industrial y entrar a lo que podríamos llamar una tercera revolución industrial, pero que implica una reglobalización. Lo que nosotros tenemos una occidentalización, que es hija de este mundo lineal, es hija de este mundo concentrado, es hija de este mundo vertical, es hija de esta visión autoritaria, estos pensamientos jerarquizados, de los cuales somos rehenes y no vamos a poder salir. Y por lo tanto, ¿cómo nosotros podemos hacer el esfuerzo, todo un desafío planetario, de entender que hoy día tenemos otra escala? Y por eso que de los elementos positivos y negativos, el juez Baltasar Garzón planteaba el problema de cómo vamos a enfrentar un mundo complejo con Internet cuando todas las cosas tengan un mini tag, un chip y estemos georreferenciados todo el tiempo. Vamos a perder a veces nuestro sentido o nuestra posibilidad de mantener aspectos de derechos humanos que van a estar en cuestión porque vamos a estar siempre observados. Pero también el Internet nos está permitiendo volver a tener una escala de vida que es la escala biosférica. Y que para mí es muy importante. Yo creo que una parte que ha sido castradora esta visión de los nacionalismos y donde yo creo que nosotros tenemos que pasar definitivamente a una política que tiene como escala la biosfera, que tiene como escala el planeta, que tiene que ver con diluir la frontera, que tiene que ver con sentirnos parte de una comunidad integrada, tal vez una nueva relación intraespecie, que yo creo que a nosotros nos ha venido faltando, y esta promoción de derechos humanos que no tienen, no excluyen la diferencia, sino que justamente se enriquecen de la diferencia. Para mí un elemento central para salir del siglo XX es la crisis biótica que ha generado el siglo XX. Nosotros estamos en una crisis, y lo decía ayer Michel Brunet, yo solamente voy a reafirmar, muchos científicos piensan que estamos viviendo una sexta extinción masiva, una destrucción de la vida brutal, una tasa de desaparición de especies que no tiene retorno posible. No es que eso nos ponga en cuestión a nosotros estamos poniendo en cuestión la vida. El problema es que nosotros, tal vez y ahí donde hay un tema que yo quisiera también poner como elemento hoy día, yo estoy de acuerdo que hay que construir una nueva declaración de derechos humanos que haga la humanidad más humana, pero también creo que eso tiene un problema de asimetría. Creo que nosotros al hablar de esa manera, al plantear las cosas en esos términos, y yo creo que todos los que estamos acá hemos sido firmes defensores de los derechos de los seres humanos, a la dignidad, al respeto, a la solidaridad, al afecto, a la felicidad, pero creo que hay una asimetría brutal de nosotros respecto al resto de la vida. Yo creo que nosotros debiéramos poner aquí en cuestión en forma horizontal el respeto a la vida de los seres humanos y una ética de respeto a la vida. Y creo que el gran problema que tiene nuestra humanidad es que no entiende que somos parte de una trama de comunidades de vida que sin ellas nosotros no podríamos vivir. Yo a mis hijos chicos les digo, mira, si a ti te falla el linfocito T, aunque tu corazón o tu cerebro está bien, el sistema colapsa. Pero el linfocito T del planeta son las microalgas. Nosotros estamos destruyendo las microalgas un porcentaje de 1% por año. Sin microalgas no va a haber captura de CO2, no va a haber producción de oxígeno, no va a haber producción de sulfuro dimetilo, que permite que el agua que se está evaporando se transforme en nube. Es decir, este pequeño individuo que es un ser que nosotros no forma parte de nuestro sentimiento, de nuestro afecto, es fundamental para la preservación de la vida. Es más, nosotros los seres humanos somos simbiontes. No solamente somos hijos de las bacterias, no solamente, como planteaba ayer Paul Davies, lo más probable es que la vida tenga un origen cósmico, maravilloso, de lo profundo del universo, si nosotros venimos del Big Bang. Los átomos de hidrógeno, cada uno de nosotros, tienen la edad del Big Bang, 14.000 millones de años. Y los otros átomos no tienen la edad del Big Bang, tienen la edad de la formación del sistema solar, es decir, 4.500, 4.600, 4.800 millones de años. Somos hijos del universo, pero nosotros a veces no tenemos esta visión de ser parte de una comunidad evolutiva extendida, de que somos hijos de las bacterias. Incluso uno en la evolución puede ver cuándo aparecen los ojos, y de ahí para adelante todos los seres vivos tienen ojos, cuándo aparecen los grupos sanguíneos, todos tenemos grupos sanguíneos. Entonces, a mí esa pérdida de hermandad con la vida, esa pérdida de biofilia es la que yo creo que tiene también a nuestra humanidad sin capacidad de asombro, sin capacidad de imaginación, porque nos hemos separado de donde venimos. Un indígena una vez me dijo, mira,
no soy yo el que defiende la selva. Me dijo, soy parte de la selva que se defiende a sí mismo. Entonces, aquí hay varios conceptos que para mí son arcaicos. Para mí el concepto de medio ambiente es arcaico, porque el medio ambiente nos separa a nosotros, nos pone a nosotros y al medio ambiente. Esos son secuestros del modelo para justamente, en cierta manera, legitimar este concepto de la naturaleza como un botín, como una cosa, que es la visión newtoniana de la vida, como máquinas, donde no está puesta el énfasis en las relaciones de nosotros con el resto de los seres vivos, de ser nosotros parte de esa familia, de esa hermandad. Yo les quiero decir que hay cosas maravillosas. La vida que vemos al lado de nosotros, los colores, los olfatos, es la vida que talla la vida. La naturaleza que a veces nos asombra cuando tenemos tiempo, es la vida que ha tallado la vida. Es el polinizador que, para la planta que es polinizada, ha generado colores, perfumes, y hay cosas maravillosas. Acabo de leer en una última revista científica una planta, una flor, que para atraer a su polinizador, este polinizador hembra, que un insecto, tiene una feromona. Y esta planta, esta orquídea, fue capaz de generar un símil de esta feromona, que es una feromona que no es del insecto, es de ella, para atraerlo específicamente, que cuando se hizo el estudio molecular se dieron cuenta que era exactamente la misma. O sea, las plantas tienen inteligencia, tienen sentimiento. Tal vez no se mueven, pero son seres vivos tan complejos como lo somos nosotros. Entonces hay un concepto de supremacía nuestra, de una arrogancia de nuestra especie humana, que se separa del mundo y tiene que reintegrarse a la comunidad de seres vivos. Y entonces, tal vez de ahí nosotros podríamos plantearnos un concepto, por ejemplo, de energía distinto. El modelo energético que tenemos está generando crisis. Se está terminando la civilización del petróleo. Hemos lanzado a la atmósfera cantidad de CO2 y de gases que es una de las razones, tal vez de las más importantes, por la que tenemos que salir de ese modelo civilizatorio, que es ese modelo energético, pasar a otro modelo energético. Pero además se termina el petróleo. Pero claro, estamos secuestrados porque los dueños del petróleo, los que tienen todavía miles de millones de barriles enterrados, los tienen que vender, queda para 30 años. Pero si aceptamos esa lógica, aceptamos la lógica de estar secuestrado 30 años esperando que se consuma esos 1.2, 1.3 billones de barriles de petróleo que quedan y que se van a lanzar a la atmósfera, no en 150 años, como lo que ha ocurrido, sino en 20 años, nos vamos a destruir. Entonces, ¿cómo la humanidad se moviliza para impedir eso? Para terminar con el secuestro de los poderes, porque además el modelo energético, los dueños del petróleo son los dueños del mundo. Nunca el poder de la humanidad ha estado en tan pocas manos y tan concentrado como está hoy día en los dueños del petróleo. Esos son los grandes dueños del planeta. Por eso que la economía es vertical, por eso que el pensamiento es vertical, porque es el modelo energético que determina el modelo de sociedad. Y entonces hay una sintonía entre eso y el siglo XX, de la manera de pensar, de las instituciones, porque el petróleo ha necesitado grandes corporaciones, grandes empresas, grandes monopolios para sacar petróleo, grandes capitales financieros para llevarlo, y ha generado mercados competitivos. Y el mundo que tenemos que construir ahora es el mundo de la colaboración. Tenemos que acelerar el paso, y este es un tema político, a las energías renovables por la crisis biótica, pero además porque son energías democráticas. Porque tú vas a producir tu energía, tú la vas a producir, va a generar un mundo colaborativo que va a poner en cuestión este mundo ganado o gobernado o secuestrado por las visiones rentistas, por las visiones de estos actores que son los mismos jugadores de la ruleta financiera, son los mismos dueños de los bancos. Ese mundo depende de nosotros. No va a llegar si nosotros no actuamos. Y para mí esta emergencia de estos jóvenes en el planeta, en el mundo árabe, en Chile, los indignados, son parte de una nueva generación que tal vez intuye que tiene un desafío mayor, que tiene una misión. Una misión, no una religión, que tiene una misión de vida, de promoción de vida. Entonces, para mí el paso y la transición rápida a este nuevo mundo, a una economía distinta, porque ¿sabe lo que va a pasar? Cuando esa economía llegue, el capital financiero va a ser menos importante. Va a ser como Wikipedia, como Linux. Va a ser más colaborativo. Viene un mundo colaborativo. Además, Internet y las energías renovables van a generar el chasis de una nueva economía. No va a ser solo la contradicción entre comprador y vendedor, porque yo a través de Internet voy a tener una relación directa con el productor. Voy a facilitar y disminuir los costos de intercambio. Va a venir un mundo colaborativo. Pero además la humanidad necesita de un mundo colaborativo. Necesitamos ser ciudadanos de una biosfera más colaborativa. Entonces, hay un conjunto de reflexiones que para mí son esenciales. La
la economía es una abstracción que es totalmente ideológica. Nos han enseñado que esa es la economía, que esa es la verdad. Mentira. El poder económico o las relaciones sociales, económicas, políticas, ¿sabes lo que tienen que hacer? Tienen que seguir las relaciones ecosistemas o biológicas de los ecosistemas terrestres. Porque cuando uno habla de recursos naturales renovables está hablando de seres vivos y los trata como cosas. Y entonces eso es la perdición, esa es la destrucción de la vida. Esa economía que no tiene ninguna concepción termodinámica, que no da cuenta de la entropía que está generando, la factura entrópica que está generando, no sirve. Esa economía está destruyendo el planeta. Y nosotros necesitamos una economía que se haga cargo de que nosotros convivimos con seres vivos, que los peces son seres vivos, que los árboles son seres vivos y que hay un problema de regeneratividad, que hay un problema de sostenibilidad, que no es productividad, es regeneratividad. Si somos capaces de generar un tipo de convivencia con los otros seres vivos que permita a esos ecosistemas regenerarse y a esos ecosistemas reciclar nuestros desechos, pero nos han generado muchos paradigmas. Yo quiero hablar de decrecimiento, no de crecimiento, porque si los americanos siguen consumiendo más de 1000 litros de agua diaria, cada uno de ellos, no hay humanidad posible para el resto. Si los americanos siguen consumiendo 13.000, 14.000 kilowatt-horas por año, cuando un tercio del planeta no consume nada, los chilenos vamos a estar en 3.500, no hay humanidad posible. Es el decrecimiento que nosotros tenemos que plantearnos, no es solo el crecimiento. Claro, esto puede parecer utópico, pero creo que estas reflexiones, si no se incorporan al vivir cotidiano, si no disminuimos la huella de carbono de los países desarrollados, no hay humanidad posible. Si todos tuviéramos la huella de carbono de Estados Unidos, no hay humanidad posible, no hay futuro posible. Y lo mismo, si no cambiamos nuestro sentido de pertenencia, ¿sabe lo que pasa con un niño en China o un niño de Chile o de Estados Unidos? Yo tengo hijos que si no compran el cereal que ellos quieren, no tienen sentido de pertenencia. Si no compran el cereal con esa cajita feliz, hay un sentido de pertenencia, de identidad. Si no tienen determinada marca zapatilla, dejan de pertenecer al mundo. Si lo que no han cambiado son los paradigmas fundamentales, pertenecemos a una sociedad que nos tiene de rehenes, lo cultural, en lo valórico. Entonces, ese mundo de la vida líquida, de que uno consume, se transforma en desecho y vuelve a consumir más ansioso, está destruyendo el planeta. Tenemos que cambiar un mundo. Los autos no pueden durar un año, tienen que durar 20. No podemos estar cambiando celular cada 6 meses porque salió otro. Ese mundo no es posible. No es posible. Entonces, ¿cómo uno construye una visión política? ¿Qué es lo que tiene que cambiar entonces para reponer esta reflexión? Y yo digo entonces, hay que volver a acercarse a la naturaleza, hay que volver a repensarnos como proyecto de sociedad, porque la manera de pensar que tenemos, las instituciones que tenemos, lo único que hacen es profundizar esto. Yo quisiera hablar de la Declaración de los Derechos de la Vida, además de los derechos de los seres humanos. Yo le decía, somos simbiontes, tenemos más bacterias en nuestro cuerpo que células propias. Y esas bacterias que son totalmente desconocidas hacen acciones metabólicas, tienen interacciones genéticas con nosotros. Nosotros no somos seres humanos. No tenemos una separación con el resto de los seres vivos, no podemos vivir con los seres vivos, pero estamos generando una noxa que nosotros, esta especie que está sobrepoblando el planeta de manera totalmente irracional, puede generar una noxa a la vida que puede tener consecuencias irreparables. Y podemos convivir, sí podemos convivir. Y ese es el punto, ¿de qué manera podemos convivir con el resto de los seres vivos? Yo quisiera plantear el tema de la energía. En este sentido, Chile, por ejemplo, tiene el desierto más irradiado del planeta. Y yo insisto, no tenemos ni siquiera un piloto de energía termosolar, y la energía solar es la energía del futuro, es la energía del hidrógeno. Entonces, ¿cómo nosotros vamos construyendo este mundo que permite un poco cambiar estas visiones? Hay un concepto de libertad que yo creo que también está puesto en cuestión. La libertad está puesta como este tema de la autonomía, como este tema de satisfacer su interés propio, de su capacidad de consumir. Claro, ese mundo ha ido privatizando todas las solidaridades tradicionales y se requiere construir solidaridades nuevas. La libertad no puede ser entendida como solo el no deberle nada a nadie, o como yo me refugio en una isla para defenderme de los otros, para defender mi propiedad, mi visión propietaria. La libertad va a tener que ver cada vez más con la relación humana, con la calidad de las relaciones humanas, va a tener que ver con las interacciones. Entonces viene una necesidad de promover estas visiones de una manera distinta. Y entonces yo quisiera poner algunos temas que tienen que ver con eso como parte de esta reflexión. Me gustaría, por ejemplo, hablar del tema alimentario. Ayer tocamos el tema alimentario.
yo quiero decir que el modelo alimentario que nosotros tenemos es inviable. Y deberíamos establecer un derecho a una cantidad mínima de calorías en el mundo y un derecho a una cantidad mínima de proteína. Pero hay una relación que a mí me gusta mucho, que la hizo un ecólogo que se llama Wilson, para mostrar cómo las cadenas tróficas funcionan, para que uno tenga una idea. Un ser humano necesita más o menos 300 peces, 300 truchas para vivir en un año, para que veamos los impactos. Esas truchas necesitan alrededor de 90.000 sapos para poder vivir. Esos 90.000 sapos en un año necesitan 27 millones de saltamontes. Y esos 27 millones de saltamontes necesitan 1.000 toneladas de hierba para poder vivir. O sea, nosotros, si seguimos en esta lógica, por ejemplo, de animales domésticos, de criar vacunos, de sembrar grano, sembrar áreas verdes para entregársela a los animales, a los cerdos, a las vacas, si seguimos deforestando el planeta, esa es la peor conversión de todas. Esa conversión es inviable. Tenemos que cambiar nuestra cultura alimentaria. No es posible seguir. Ayer alguien decía que hay que aumentarle los precios a la carne. El problema no es solamente un problema económico, es un problema ético. No es posible alimentar a la humanidad si uno sigue en esa escalada. Y lo que hay que hacer es entender que cuando uno tiene una hectárea de verdura, esa hectárea de verdura produce 15 veces más proteína, que son las mismas que necesitamos que si se la damos a la vaca y después no comemos la vaca. Es la discusión que teníamos con la ley de pesca. No solamente le entregamos los recursos pesqueros a 7 familias, sino que además la mitad de nuestra pesca se va para hacer harina de pescado, para dárselo a los animales, y estamos botando los mejores aminoácidos y los mejores ácidos grasos. Entonces, hay un tema central que nosotros tenemos que cambiar, el derecho al agua. Chile es el único país del mundo donde el agua es propiedad privada, no existe en el planeta. Pero la gran contradicción, la gran crisis del futuro es el agua. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando se habla de nuevos derechos humanos o de nuevos derechos? Bueno, el agua tiene que ser un derecho humano fundamental. Los primeros 40 litros de agua deberán ser una garantía para todos los habitantes del planeta. Si eso no es así, las nuevas contradicciones de la humanidad van a tener que ver con el derecho al agua. Y cuidado, Chile tiene la segunda reserva mundial de agua limpia en Campo Hielo Sur, en Campo Hielo Norte. Por eso no hay que hacer el proyecto Hidraicén, porque si uno represa el Báquer, esto es como un refrigerador. El Báquer es un inmenso refrigerante que si uno represa el Báquer se van a calentar esos ecosistemas, vamos a perder esos parajes maravillosos y de recursos de agua. Bueno, nosotros vamos a usar una geopolítica para defender nuestra agua. Porque ayer fue Estados Unidos en Irak, pero mañana serán los chinos, no sé quién, pero van a mirar como gato campo nuestra agua porque va a ser un recurso valiosísimo para el futuro de la humanidad. Entonces, nosotros los latinoamericanos tenemos que tener una estrategia de recursos naturales. Otro de los temas que nosotros deberíamos prever, que la crisis del petróleo va a generar un segundo problema que yo creo que es muy importante. La crisis del petróleo va a hacer que no solamente una crisis biótica, sino que va a hacer una indexación de la economía al precio del petróleo. La crisis del 2008 fue la crisis subprime, sí, pero también fue que el petróleo llegó a $147 el barril. Cuando las economías decrezcan va a bajar el petróleo, pero cuando las economías vuelvan a crecer va a llegar a $200, porque además por cada barril de petróleo que se descubre, estamos consumiendo 3.5 barriles, estamos consumiendo 90 millones de barriles diarios y queda petróleo para unos 30 años. Es decir, vamos a vivir una crisis de una sociedad indexada, no solamente aprisionada, rehén de estos capitales respecto al petróleo, sino que además yo les quiero plantear un tema. Va a tener que cambiar la economía también de esta perspectiva y para Chile va a ser muy importante. ¿Vamos a poder, ustedes creen, llevar una manzana de Chile o una botella de vino a China cuando el precio del barril esté a $200? No. Entonces lo que viene es un proceso de continentalización. Chile ha tomado una estrategia de no integración latinoamericana. Ha tomado la estrategia de desarrollar una economía a través de los tratados de libre comercio, de comerciar, por ejemplo, con China y con todos los países del planeta a distancias que son muy considerables. Bueno, yo pienso que tenemos que prepararnos porque la crisis del petróleo nos va a obligar a la continentalización. Nos va a obligar a tener que comerciar con los que están más cerca, a relacionarnos, a integrarnos con los que están más cerca, porque ya la crisis del petróleo nos va a generar un cambio también de paradigma económico. Quiero hablar 2 minutos de la ciencia como parte también de esta reflexión de cómo se gobierna el mundo que viene. Bueno, tenemos un problema con la ciencia, no solamente porque tenemos en Chile que hay poca ciencia, que tenemos poca institucionalidad, que estamos como una especie de a media, que no hay una reflexión sobre la ciencia, sino es como en un
en una sociedad global, cómo en una sociedad a escala de la biosfera se gobierna la ciencia. ¿Quién financia la ciencia? ¿En qué misión va a tener la ciencia? ¿Va a ser la ciencia un nuevo instrumento para profundizar las desigualdades, las inequidades? Hay una dimensión ética con la ciencia. Yo lo decía el otro día, hay un grupo de investigadores que recombinó el virus H5N1. ¿A quién le preguntó? A nadie. O Craig Venter puede producir una bacteria que no proviene de la historia evolutiva, puede programarla en un computador. Yo pienso que esos temas requieren de un debate planetario, requieren de una democracia planetaria, requieren de una articulación de una ciudadanía planetaria. El gran problema es que se han globalizado la economía, los mercados, pero no se han globalizado las decisiones de los ciudadanos. Entonces tenemos una insuficiencia democrática, una insuficiencia en materia de derechos humanos respecto a quienes gobiernan la economía. Esa economía se ha globalizado, esos mercados se han globalizado, y aquí en la ciencia nos pasa lo mismo. Nosotros tenemos que tener una promoción de la ciencia, un desarrollo de la ciencia, que es fundamental para entender y mejorar nuestro futuro, pero eso tiene que tener gobierno. No podemos dejar de desentendernos del mundo que viene. Y eso para la política es un tránsito muy complejo. Porque ¿qué le está pasando a la política? Como la política es vertical y no entiende que el mundo que emerge es horizontal, está perdiendo el diálogo con la sociedad. Los procesos de cambio no están pasando por la política. En Chile es claro, en ninguna parte del mundo. Pero la política se puede transformar cada vez más en algo intrascendente, en algo irrelevante, y particularmente cuando se trata de gobernar los destinos del planeta. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? ¿Cómo uno entonces agrega a la política tal y como la entendemos, además de una política que tiene que ver con democracia representativa, democracia participativa, deliberante? O sea, si no hay participación de los ciudadanos, si no hay que los ciudadanos sientan que este chasis, esta trama de toma de decisiones, no hay un espacio para que ellos participen directamente, yo pienso que la política va a ser desplazada. O sea, a terminar la política y como ahí va a venir otra política. Y entonces, ¿cómo se construyen instituciones como partido, como parlamento, que justamente son capaces de canalizar esto, cómo son más deliberativos, cómo se construyen espacios de participación directa, cómo se construye una nueva gobernabilidad? Nosotros entendimos la gobernabilidad del siglo XX como el acuerdo de la élite. De arriba para abajo nos podríamos... Y de hecho en Chile, la sociedad aceptó en la década de 60 y 70 que los partidos tomaran las decisiones. Le dijo, tome las decisiones. ¿Y qué está pidiendo la gente? Está pidiendo que las instituciones políticas le devuelvan a la gente la responsabilidad o el derecho a tomar decisiones y a construir estos proyectos. Viene un mundo en red, viene un mundo horizontal. Y esto también a escala planetaria. Y es evidente que tenemos una total y absoluta insuficiencia de nuestra trama, de nuestro chasis institucional para poder justamente dar cuenta de una nueva democracia y de todos estos elementos que estamos tratando de poner en cuestión. Tenemos en la ciencia otro tipo de problema o de desafío. Hay un debate muy importante en la ciencia y ya Humberto a lo mejor nos puede ayudar. Yo creo que Humberto hizo un gran aporte, Maturana, a la teoría de Santiago, a la autopoiesis, que inspiró a muchos. Yo soy un asiduo lector de Frijos Capra y en un libro maravilloso que se llama La trama de la vida está dedicado a Humberto Maturana y a Varela. Y uno siente un poco de pudor de que personas como Maturana y Varela, que son tan valorados en el mundo, aquí son tan poco considerados o considerados insuficientemente respecto. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros seamos capaces de crear inteligencia artificial que tenga la capacidad de autorreproducirse, que tenga la capacidad de autorregenerarse por sí misma? ¿Qué tipo de condición de vida van a tener esas inteligencias artificiales? Que estamos en una frontera ya muy cercana. La inteligencia, la vida son procesos emergentes de los fenómenos complejos. Para mí son discusiones éticas. ¿Qué pasa si eso llega? ¿Qué camino va a tomar esta humanidad? ¿Va a aceptar que eso llegue? ¿No va a aceptar que eso llegue? Yo pienso que esto no puede quedar al libre albedrío. Un científico como el que creó el teléfono dijo, bueno, ¿por qué tenía yo que preguntarle a alguien que iba a construir un teléfono? No le pregunté a nadie. O el que inventó la luz. Pero hoy día los problemas son mucho más complejos. Y en esta materia hay un tema que sí yo creo que es fundamental. Yo pienso que uno de los desafíos que tiene la humanidad es democratizar el patrimonio genético. El patrimonio genético no es propiedad de nadie. No hay una visión propietaria de la historia de la vida. El patrimonio genético tiene que ser patrimonio de la humanidad. Y ahí yo quiero plantear que uno tiene un desfase de la política, y quiero terminar con esto. Cuando uno mira el tema del patrimonio genético, se da cuenta que la política tiene 30, 40 años de desfase respecto a lo que pasa con la ciencia y lo que pasa con el mercado. La primera solicitud de patente sobre patrimonio genético fue en 1980.
que un funcionario de General Electric pidió una patente en Estados Unidos, fue rechazada porque la oficina de patente dijo que esto era patrimonio de la humanidad y que nadie podía patentarlo. En el año 85, por 5 votos contra 4, el gran jurado de la Corte Suprema Americana estableció que sí eran patentables. ¿Por qué es importante esto? Porque eso tiene que ver con la propiedad del futuro, la propiedad del mundo que viene. Entonces, hoy día, 30 años después, la política en el mundo entero recién se está planteando el tema de quién le pertenece el patrimonio genético. O sea, hay una obsolescencia de la política que va muy por detrás de los mercados, que va muy por detrás de lo que está pasando con el mundo, y por eso que este encuentro tenía como desafío justamente intentar generar una terapia, generar una conversación, romper esta visión tal vez un poco sectorial de que se reúne la política, se reúnen los científicos. Yo creo que tenemos responsabilidad, el mundo de los parlamentarios y la política sí, pero también tienen responsabilidad el mundo de los científicos, que también han construido claustros cerrados. También tienen responsabilidad las universidades, que se han dedicado a mirarse a sí mismos y dejaron mirar la sociedad. Tiene responsabilidad la política de dejar de considerar a la universidad también. Yo quiero recordar que Bello fue senador y fue rector. Y por eso que existe todavía visiones anticipatorias como las que tuvo esa generación maravillosa. Todavía sigue vigente el Código Civil de Bello. Porque había una hermandad, había una horizontalidad justamente entre la política, la ciencia, la academia, la ciudadanía. Y lo que quiere hacer este encuentro es volver a construir complejidad. ¿Y cómo se construye la complejidad desde los grupos humanos? ¿Cómo se construye una visión, entre comillas, más autopoyética? Bueno, generando un diálogo en red entre la política, los ciudadanos, entre la ciencia, entre la academia, entre los distintos actores, porque esa es la única manera de enriquecer nuestro proyecto de sociedad futuro. Ahora, respecto a Chile, yo creo que Chile tiene que construir un cambio constitucional, y cuando uno habla, por ejemplo, de reformas constitucionales, quiero ponerme el mismo paradigma central. Se ha generado una discusión, necesitamos una nueva constitución, sí. Esa nueva constitución tiene que ser una constitución que emerja de una comisión bicameral. Muchos dicen, por ejemplo, que Chile nunca ha tenido una constituyente, y por lo tanto la historia dice, la praxis dice que es mejor no tener una constituyente. Pues yo pienso que el mundo cambió. El mundo es hoy día de abajo para arriba. Una constitución que no emerja una constituyente tendría los mismos problemas del binominal que tiene hoy día el sistema bicameral, el Senado con la Cámara de Diputados. Es una constitución que no expresa el verdadero sentimiento de la sociedad, y yo pienso que hay que tener un proceso de abajo para arriba que sea capaz justamente desde la horizontalidad de construir una nueva constitución. Chile necesita un proyecto país, no lo tiene. Necesita un proyecto de desarrollo, no lo tiene. Necesita una política de ordenamiento territorial. ¿Cuáles son los nichos de desarrollo? Chile necesita una reforma educacional. ¿Cómo se vence en el mundo la desigualdad? Con impuesto y con educación. Con una educación que se transforma de verdad en un incremento de igualdad de oportunidades. Y hoy día no hay eso en Chile, no hay en gran parte de los planetas. Se fue Cristóbal Buarque, que ha sido candidato a la presidencia solo con el tema de la educación. Él se define como un educacionista y fue ministro de Educación de Lula. Yo creo que la educación es el principal instrumento, no solamente para poner estos nuevos valores, esta nueva sintonía y hermandad con los otros seres vivos, sino justamente para construir una sociedad mejor. Nosotros necesitamos poner la ciencia también por delante, necesitamos una institucionalidad, y entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Y quiero terminar con esto. Para que no parezca que toda esta discusión ha sido solamente un debate un poco estético y terapéutico, que a mí me parece tal vez lo más importante, le hemos pedido a todos los que participaron, y se los quiero pedir a ustedes también, porque ustedes también participaron de tal vez menos activamente de lo que hubiéramos querido por los tiempos, le hemos pedido a todos los participantes, se los quiero pedir a ustedes, que nos envíen sus propuestas respecto a cómo lo que hemos discutido se puede transformar en políticas públicas que cambie nuestra sociedad y que pueda también, aunque parezca ingenuo, cambiar el mundo, cambiar esta biosfera en que vivimos. Y creo que eso lo vamos a entregar, lo vamos a discutir y vamos a sacar una declaración respecto a lo que fue este segundo Congreso Futuro, y espero que tengamos otro más en los próximos años. Muchas gracias.